CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos mis buenos amigos de Red Democrática, bienvenidos a un nuevo día, son las 10:02 y estamos en vivo para todo el territorio nacional, gracias a la señal de la 89.1 FM que siempre levanta la bandera en función de dar criterio, de dar opinión, de hacer libre expresión, que gracias a Dios todavía podemos hacer, aunque haya gente que a eso no le guste. El día de hoy la Fundación Red Democrática produce un programa acá en la 89.1 FM que se transmite también por plataformas digitales y que después del programa es colocado en el canal de YouTube de la Fundación Red Democrática, que yo creo que nos va a poner a pensar y a reflexionar. En otros momentos hemos tocado este tema con especialistas, con técnicos, con parte del sector que la lleva a cabo, pero hay que ponerle más lupa, más luz, más atención a esto, porque vamos a una carrera electoral y en este año todo va a estar sobre la mesa, y no solo sobre la mesa, sino que nos va a poner a tener encrucijadas de cuál es la idea buena y cuál es la idea mala de todos los temas. Hablemos de pensiones, del régimen de pensiones, cómo está sólido, no está sólido, hay que repensarlo, hay que darle más pensamiento, hay que tener una vista 100% técnica, números, fríos números, o es un momento para tener una calidez en los números y darle rostro humano y encontrar equilibrios para poder generar esa comprensión de temas que en otro momento han generado radicalismos, como entrega total inmediata del ROP, apenas las personas se pensionan, entrega anticipada del ROP, generar mejores métricas en el tema de la pensión para poder desarrollar el equilibrio sustentables que den oportunidad de recibir parte de esos ingresos o de esas inversiones que hacen las personas cuando éstas ya vayan a pensionarse. Porque de todo se habla, desde que en el 2030, 35, 40, de todos los números habidos y por haber se han puesto sobre la mesa de que el sistema va a naufragar. Otros dicen que esto es materialmente imposible porque siempre hay un refrescamiento y una inversión que a largo plazo genera la rentabilidad necesaria. Otros dicen, vean lo que están haciendo países europeos, países nórdicos, donde se suma o se aumenta la edad de retiro para poder cotizar un poquito más porque la tasa de recambio poblacional no es la adecuada. Vemos entonces cuántos hijos estamos teniendo los ticos en función de generar la siguiente ola o la siguiente generación laboral que vaya a tener formalidad y a partir de ahí generar un sustento del sistema para todos los que en este momento ya van alcanzando 40, 45, 50 años o más y tengan una expectativa de recibir una pensión, de pensionarse y poder tener una calidad y un bienestar de vida posterior a la pensión en función del sustento que puede dar ese ingreso, que en este momento pues mucha gente se pensiona y tiene que seguir viendo cómo resuelve porque no le alcanza la cobija para todas sus necesidades, unos porque todavía están pagando casa, otros porque tienen compromisos adquiridos de cierta u otra forma. El asunto es que hablar de pensiones siempre es entrar en una arena movediza muy sensible, y sobre todo queremos rescatar en este programa
en la parte humana, lo técnico versus lo humano. Y para eso hemos invitado a una persona que se merece todo nuestro respeto y toda nuestra admiración en función de la parte técnica que desarrolla habitualmente, don Malbert Cerdas, para que nos comente por qué él ha estado muy preocupado y acucioso poniéndole atención al tema de las pensiones, y siempre es bueno escuchar voces que generen pensamiento, generen criterio y que pueda darnos luces de qué es, de todo lo que se va a escuchar en este año electoral, qué sirve y qué no, en función de la luz larga que tienen que tener todos los temas de interés nacional. Don Malver, bienvenido a su programa Red Democrática. ¿Cómo está, Jonathan? Muchas gracias por la invitación. Gracias a Dios, muy bien. ¿Cómo va vos? ¿Todo bien? Bien, por dicha, me alegra bastante. Igualmente, Malver, el docente universitario en economía en la Universidad Fidelitas, una credencial que se suma a todo el gran sombrero técnico que genera Malver en sus apreciaciones y aportes en redes sociales, y cuando se tiene la oportunidad muy enriquecedora de conversar con él. Malver, estábamos señalando que hablar de pensiones es entrar en un dime direte técnico humano de tonalidades de colores. La paleta de colores es muy amplia en ver qué se tiene que hacer. Pero te invitamos porque has estado haciendo aportes sobre si hay que repensar o no la estructuración de las pensiones en el país en función de la pirámide poblacional, el recambio poblacional, y entre otras la formalidad versus la informalidad, y entre otras un sistema que debería ser más noble con quien logra llegar a la edad de retiro, pero que hasta ahora no lo está haciendo tanto. Don Malver, cuéntenos, ¿qué opinión te merece el sistema actual, el dibujo actual, la foto actual del sistema de pensiones del país? Una de las cosas que tiene que hacer Costa Rica definitivamente, y usted lo menciona muy bien, es tratar de que las personas se formalicen. ¿Por qué esto es importante? Porque en el momento en que hay personas que no aportan al sistema, en el futuro, cuando esas personas quieran tener un beneficio, pues van a ser una carga para el beneficio, para el sistema, ¿verdad? Entonces, si una persona durante su vida laboral no aportó a la caja y en algún momento empieza a aportar, digamos, ya sea al final de su vida laboral y aporta lo mínimo, entonces eso va a ir en contra de lo que, del crecimiento y de la sostenibilidad del fondo a largo plazo. Entonces, ahí hay que hacer un mix interesante y buscar cuál es ese punto de equilibrio entre hacer el fondo atractivo para que la gente aporte y el proceso de toma de decisiones que la persona tiene o el incentivo que tiene para ser informal. ¿Qué quiero decir con esto? En Costa Rica hay muchos incentivos para ser informal. Uno es la tramitología que hay que hacer en Hacienda y la Caja para inscribirse y formalizar su actividad económica. La otra es el costo que usted está teniendo por eso y el servicio que a usted le están dando. Entonces, por ejemplo, supongamos que soy un contador, abogado, etcétera, ¿verdad? Que habemos muchas profesiones independientes, y esas profesiones independientes tenemos dos caminos. Uno puede decir, bueno, tomo un seguro privado, ¿verdad? Ahí de los que existen. Ahora el LINS tiene uno bastante interesante. Tomo un seguro de eso, tomo un fondo voluntario y no aporto a la caja en el todo. Y entonces en esa informalidad, pues le resto sostenibilidad al régimen de pensión principal. Entonces ahí Costa Rica va a tener que replantearse qué hacer con eso. Definitivamente, si usted se pone a pensar en el hoy, con los problemas que usted ha estado escuchando, no tendría nadie un incentivo real para aportar a un régimen que la gente está diciendo que a largo plazo está quebrado. Es ilógico pensar que un joven, una persona joven, trabajadora, recién graduada de la universidad, que está escuchando que el régimen de pensiones del IBM a largo plazo va a enfrentar problemas y va a quebrar, eso lo que le está diciendo es, ¿para qué voy a aportar si mi plata se va a ir a botar? Entonces, esa señal es muy clara para generar la parte del trabajo informal.
Entonces, ¿y de quiénes? De los trabajadores independientes, los médicos, eh, contadores, abogados, etcétera. Hay muchas profesiones que pueden pasar por la informalidad perfectamente. Entonces, Costa Rica va a tener que replantear algo muy interesante porque creo que esto es de incentivos. Desde el punto de vista económico, uno estudia lo que son incentivos y a mí me parece que vamos a tener que entrar en una reestructuración. Va a sonar un poco extraño porque voy a empezar por el lado de los impuestos, pero desde el lado de los impuestos, si usted hace una reestructuración, usted va a terminar favoreciendo la parte de sostenibilidad de las pensiones. Y digo pensiones porque deberíamos de entrar en un régimen similar al que tiene Suiza, ¿ok? Ya eso lo dejaré hacia el final. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de hacer de entrada? Costa Rica al inicio podría plantearse la opción, o debería plantearse la opción, de modificar lo que es la renta, el impuesto sobre la renta, principalmente en los salarios. Porque los asalariados, si usted se pone a pensar, una persona asalariada no tiene el incentivo para pedir factura cuando va al mecánico, no tiene incentivo para pedir factura cuando se va a cortar el pelo, no tiene incentivo cuando va a un montón de actividades. Entonces, esas actividades a las cuales no tienen uno incentivo para pedirle factura, pues simple y sencillamente no la emiten y están en la informalidad. ¿Qué pasa si nosotros pasamos a un régimen en el que todos los asalariados, olvídese de cobrarles renta, usted les dice, les voy a quitar el impuesto sobre la renta? Eso sí, como ya hoy hay factura electrónica y todo se cruza vía cédula, en el momento en que usted haga una compra, usted tiene aquí que pedir factura para que la deduzca. Como nosotros tenemos un país que tiene una ventaja y es la identificación desde el nacimiento, a Hacienda nada le cuesta tener una base de datos con todas las cédulas y los correos seleccionados por nosotros mismos para hacer la factura. Entonces, cada vez que usted va a comprar algo, pide factura electrónica. Y ojalá que el sistema incluso pueda desarrollarlo Hacienda para que todo el mundo utilice el sistema desde una aplicación en el teléfono. Entonces usted va a comprar cualquier cosa y la misma Hacienda le da al que está vendiendo, al que está ofreciendo el servicio, le da un acceso para que facture. Entonces, el mecánico va a facturar, sí, se mete en una aplicación, me factura el corte de pelo y mandó la factura. Yo prefiero pagar un 10% de IVA, ojo que estoy bajando el IVA al 10, que no tener esa factura y que después me cobren el 30% sobre mi base imponible. Entonces yo como asalariado ya tengo un incentivo de pedir facturas y eso empieza a formalizar la economía, porque entonces todos vamos a tener que buscar y meternos en el sistema. ¿Por qué? Porque definitivamente si los asalariados tienen que pedir una factura, lo que va a pasar es que los servicios que vayan a necesitar ellos van a pedir factura y los servicios a los que ellos van a acceder también van a pedir factura porque les va a servir para deducir. Entonces nos atamos en facturas, por así decirlo, para que todos pidamos. Entonces ahí, ¿qué puede pasar? Hacienda mejora la recaudación de IVA y Hacienda va a tener puede ser que a nivel de renta no mejore significativamente, pero solo el hecho de que tengamos todo el IVA capturado en la información y todo lo que es renta ya de un montón de servicios que nosotros hoy por hoy, pues la mitad puede estar facturado y la mitad puede ser que ni esté con factura. Entonces, Hacienda va a generar mejor información. Incluso el mismo Hacienda pueda domiciliar las cuentas y entonces una vez que cierre el mes le dice, mira, Malver, el impuesto sobre la renta suya del mes de enero es, usted le ingresó tanto, todos los ingresos de Malver que fueron gastos de alguien están aquí. A esos ingresos de Malver restémosle la cuota a la casa, restémosle la cuota al banco. Y entonces, como eso es información que yo voy a pedir a los bancos que le diga, se la manden a Hacienda, ¿verdad? Porque yo voy a ser el primer interesado y que me le rebajen todos los créditos que yo tengo, personales o lo que sea. Y que la base imponible sea sobre la liquidez, que eso es muy importante para no castigar a la persona asalariada. Entonces, en ese punto, no solo le mejoro al asalariado su condición de liquidez, sino que le doy la oportunidad de que todos los gastos sean deducibles y esos gastos, al ser deducibles, él tiene la obligatoriedad de pedir factura, porque yo o pago IVA o pago renta. Entonces, ahí en ese camino, en esa disyuntiva, formalicé la economía. ¿Qué es lo que pasa? Que todos los servicios esos que estoy formalizando, pues van a tener que ir a optar por un seguro
de médico y por un fondo de pensiones. ¿Por qué digo que deberíamos de buscar un sistema como a la Suiza? Creo que la caja debería convertirse en un ente recaudador, como es en Suiza y como fue su origen. Eh, hay un dato histórico, el primer hospital que tiene la caja es el del San Juan de Dios y fue donado por las monjas, ¿verdad? Y pues, dijeron, mejor quitémonos este enredo y entonces se lo dieron a la caja, ¿verdad? Para que lo administre la caja. Entonces, yo creo que la caja debería de, uno, separarse en servicios. Yo, por más que pienso, no creo que exista una persona con suficientes habilidades para manejar un seguro médico, un seguro de pensión, una administración hospitalaria y una agencia recaudadora de cargas sociales, ¿verdad? Eso es la caja, al final tiene cuatro negocios. Lo primero que habría que hacer es separar en cuatro la caja. No creo que exista una junta directiva con tantas habilidades. O sea, no, yo no creo que alguien tenga la habilidad para entender bien los cuatro negocios a fondo. Y entonces eso genera que usted tenga personas que medio conozcan de todos los temas. O sea, no son especialistas, conocen un dedo de profundidad de todos los temas, pero están viendo cuatro temas muy importantes. No es lo mismo estar administrando hospitales que administrando un seguro, ¿verdad? Que eso es al final del día un seguro. En uno se requieren habilidades más médicas y en el otro se requieren habilidades más financieras. Entonces, separando la caja, uno podría lograr un poco más de eficiencia. Entonces, el ente recaudador, ya una vez que está separado y consolidado la caja en esa separación, en algún punto de ese desarrollo que deberíamos de ir copiando lo que hizo Suiza, deberíamos de buscar cómo suavizar la necesidad que tiene la población de aportar en la pensión para la caja. ¿A qué me refiero a esto? Que las cargas sociales se rebalanceen un poquito y recaigan un poquito más sobre el ROP. ¿Por qué esto? Para que la gente se haga más consciente de su propio ahorro y le quitemos tal presión a largo plazo a la caja de tener mucho dinero que puede ser que no tenga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la caja al camino que va, puede ser que nosotros enfrentemos lo que enfrentó Chile en los 80s. Y eso es muy delicado, porque es en el momento en que todo mundo tiene pensión y quiebra, y es cuando nadie está trabajando, ¿verdad? Entonces, de qué se va a vivir? ¿Qué van a hacer esas personas que están en la calle? ¿Qué fue lo que pasó en Chile? Mucho adulto mayor muriendo de hambre porque el sistema de pensiones había quebrado. Y las decisiones hay que tomarlas hoy. Ya la caja, de hecho, a mí que no me deben con eso de que la caja no se sabía que tenía problemas. Le voy a dar nada más el dato más sólido para demostrar que se sabe que la caja tiene problemas. La ley de protección al trabajador en el 2000 nació por eso. Nace porque ya se sabía y se tenía previsto actuarialmente que la caja iba a enfrentar problemas hacia el 2040. Esas eran más o menos las previsiones cuando se creó la ley en el año 2000. O sea, en el año 2000 hubo una discusión seria país y supimos y nos damos cuenta que la caja tiene problemas desde ese momento. Que nosotros del 2000 al 2025 nos hagamos de la vista gorda y estemos en una discusión política y no técnica, pues eso es otro punto de aparte, ¿verdad? Pero sí, la caja tiene problemas desde hace rato de sostenibilidad, ¿no? Ahí ya los temas de administración y todo eso es algo que tiene que mejorar día con día, ¿verdad? Pero Malver, ahora que estabas diciendo el reacomodar las cargas con el rock más bien, ¿en qué porcentaje o de qué forma se podría hacer ese rebalanceo? básicamente yo lo que pensaría es que la caja como tal tenga un tope de aporte para que mi pensión mínima esté dada por la caja. Entonces yo voy a aportar a la caja para obtener una pensión mínima, por así decirlo. Y esa va a ser mi base cuando yo me pensione, cuando yo me retire. Entonces digamos que todos vamos a aportar con el objetivo de recibir 500,000 colones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que entonces Jonathan va a aportar un monto suficiente para que se le permita tener después 500,000 colones de pensión hasta que Jonathan nos deje de acompañar en esta vida. Y todo lo demás, usted lo aporta al ROP. Entonces va a ser como individual.
cada quien va a aportar individual. ¿Por qué de esta forma? Porque si yo le pongo a la caja un tope, entonces la caja puede hacer un cálculo quizás muy sencillo y va a decir, para yo garantizarle a Jonathan una pensión por tantos años es muy fácil, porque entonces yo le digo a Jonathan, vamos a ver, usted tiene, pues se pensiona a los 65 años, de los 65 años a los 95 años son 30 años, en esos 360 meses usted va a recibir 500,000 colones, ¿verdad? Entonces son 180 millones de colones lo que necesito tener ahorrado para darle a usted pensión. Entonces, en ese cálculo, ya yo sé cuántos aportes necesito de Jonathan para llegar a ese monto, más el rendimiento que va generando ese aporte. Entonces, cada quien tiene como un objetivo de aporte para tener ese mínimo. Y después, todo lo demás que pase al ROP. ¿Y quién es el que encargado de hacer eso? La parte recaudadora de la caja, ¿verdad? Acuérdense que yo dije que separaba la caja. Entonces esa agencia recaudadora es la que va a decir, mira, Jonathan, más o menos lo que está aportando para el IBM es tanto y para el resto tanto. La ventaja que tiene ese cálculo que estoy haciendo es que todas las personas van a necesitar hacer ese aporte por ese mismo monto para recibir los mismos 500,000 colones. Entonces yo ahí equilibro la cancha. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las personas que tienen un ingreso por encima de los 500,000 colones, pues simple y sencillamente no van a sentir que están aportando a un hueco, ¿verdad? Y que están botando la plata, sino que están aportando a una perpetuidad en una pensión. Y por el lado del ROP lo que tiene es todo el ingreso adicional que él quiera tener para cuando se pensione. Porque puede ser que Jonathan diga, no hombre, yo con 500,000 pesos no voy a vivir, pero ahí usted se va a hacer responsable de saber cuánto es lo que usted quiere. Entonces usted va a ir a hacer el otro cálculo y usted dice, no, yo en el ROP tengo que tener tanto. Entonces ahí usted sabe cuánto tiene que aportar. Entonces yo creo que una de las cosas que nos pasa a nosotros, lamentablemente, y es algo muy latino, pasa mucho entre México y la Patagonia en Argentina, nosotros nos acomodamos a que el gobierno nos administre ese tipo de cosas. Y eso lo que hace es que nos recostamos a la vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En Europa, en Estados Unidos, en ciertos países de Europa, usted es responsable de cuánto ahorra. Y usted es responsable de cuánto tiene para pensión. Entonces, como usted es responsable para eso, entonces usted de pequeñito, desde que sale a trabajar, usted dice, no, voy a tomar un seguro de pensión, ¿verdad? Entonces usted empieza a hacer los aportes y dice, no, yo quiero pensionarme con tanto, y todo el mundo hace sus números. Y la ventaja es que esos aportes son deducibles de renta al 100%. Entonces, digamos que dentro de esa distribución que estaba haciendo de la renta, pues ahí también hay que rebajarle todo lo que son cargas sociales, y las cargas sociales están en mi decisión cuánto ahorro para pensión. Que Jonathan dice que no quiere comprar casa, ni quiere comprar carro, pero quiere meter el 100% de eso en un fondo para la pensión. Se le deduce el 100%. En eso tiene que ser uno muy práctico y flexible para que la población facilita la forma de cómo él se ajusta a su vida. Entonces puede ser que... Perdona que te interrumpa, entonces sería un aporte totalmente individualizado y la administración institucional administra individualmente a cada persona. Entonces, por ejemplo, usted tiene una parte de ese ahorro en la caja para la perpetuidad de los 500,000 colones, y el resto usted lo mete donde usted prefiera, ¿verdad? Entonces, ahí están el régimen del ROP, ¿verdad? El ROP usted aporta una parte y la otra es un voluntario en el que usted mete la diferencia. Y entonces, en ese mix de cosas, usted siendo responsable y entendiendo que la responsabilidad recae sobre usted, pero ¿qué es lo que pasa hoy? Jonathan sabe que aporta a la caja. Resulta que sabe que dependiendo del salario lo que va a recibir es la pensión máxima. Y si no llega, pues lo que sabe es que va a recibir un 60, 70% del promedio salarial del último salario que está recibiendo. Más o menos es por ahí. Y entonces usted dice, ya yo tengo la condición dada. Si yo gano 5 millones de colones, pues estoy como trabajador independiente, no tengo el incentivo de decir que gano eso, ni para renta, ni para las cargas sociales. Y entonces, en ese punto, ¿yo qué tengo? El incentivo de irme por las sombras, ¿verdad? Del sistema.
Y ahí es donde existe mucha gente, precisamente porque el sistema, los sistemas, porque aquí estamos hablando de hay que ser claros, dos sistemas, el sistema tributario y el sistema de pensiones, pues no me dan ese incentivo. Lo otro es que, y ahí es un problema grande, es que la caja tiene un serio problema de atención, ¿verdad? Entonces, ¿qué incentivo tiene usted de aportar a un régimen para velar por su salud? Y cuando usted llega a sacar una cita, le dice que, bueno, sí, lo atendemos en el 2027. Sí, sí, pero ¿para qué estoy aportando? Mejor hubiera ahorrado la plata y me voy al CIMA o a la Bíblica no sé, estoy haciendo propaganda. Entonces, ese, ese tipo de situaciones, pues al final del día, lo que me van a incentivar es a ahorrar yo el dinero para cuando yo tenga esa contingencia irme al sector privado. Y eso es un defecto del sistema como tal. Entonces, ¿qué debería hacer la caja? Bueno, en España lo resolvieron de una forma, me parece sencilla, y es que en el momento en que existen filas, Jonathan dice, hay fila y yo no tengo por qué hacer fila, se va al privado y después le cobra la caja y se acabó. Ya. Que los sindicatos van a protestar, nada, no pueden protestar porque ustedes no me están dando el servicio. Y eso es una cuestión rarísima. Los sindicatos siempre viven peleando que la caja la van a privatizar y no sé qué, bueno, y pues pónganse de acuerdo y trabajen y saquen la fila adelante y pidan lo que tengan que pedir. O sea, si los sindicatos aquí en Costa Rica han maniatado las instituciones y no ven cómo funcionan los sindicatos en Japón o en Alemania, que son pro el negocio que están, en el que están. Y pro el negocio en el que están, por ejemplo, en Alemania, recuerdo que en una convención colectiva los alemanes estaban en una empresa que hay un ejemplo, estaba por quebrar la empresa y lo que hicieron fue un ajuste salarial a la baja por un tiempo, mientras la empresa equilibraba sus finanzas y no quebrara. Eso aquí usted no lo va a ver nunca con los sindicatos que tenemos. Y yo creo que la parte sindical en Costa Rica se volvieron en cabezas políticas de que dependiendo de quién esté al frente, pues si me hacen aumentos salariales le sonrío y si no me hacen aumentos salariales lo ataco. Literalmente por ahí anda el cómo funcionan, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, en el fondo, yo creo que la parte de la caja, para solucionarla una vez que esté separada en 4 instituciones, probablemente se van a especializar y ya ahí hay que hacer que recaiga más la responsabilidad sobre la prestación del servicio en ellos mismos y que ellos tengan la capacidad de reacción. ¿Por qué? Porque si ellos no dan el servicio, que la misma ley donde faculta que se separe la institución, faculte que Malver, si en algún momento ve que el servicio no le están dando cita para mañana mismo porque tiene un resfriado, pues entonces mañana Malver sale para el sector privado y después le manda la facturita a la caja y le dice, toma, aquí está, hay un deducible de 1.000 colones, listo, no hay problema, lo pago. ¿Y por qué tiene que tener un deducible? Porque si no empiezan los abusos, ¿verdad? Entonces, esa es la parte que hay que tener claro, ¿verdad? Yo creo que la caja, si le ponemos que todas las citas que va la gente tiene que dar 1.000 colones por cada cita, eso va a reducir las filas, porque hay gente que hay gente que sí va por temas realmente importantes y hay otras que va porque le duele la uña del dedo gordo y entonces tiene que ver qué hace. Y entonces, Ahí lo ahí que también. lo que estás planteando, Malver, tiene muchos hilos que se pueden ir jalando para hacer más fina la lectura. Uno que me surge es cómo solucionar en esta individualización y en esta atención separada o ampliada con los percentiles más vulnerables, que no necesariamente tienen la capacidad de generar esa meta en función de una pensión y tienen que ir a regímenes donde se les da un aporte de parte del gobierno, de parte de la institucionalidad, y eso normalmente viene de la bolsa común donde todos están participando. ¿Cómo se resuelve la parte de las poblaciones más vulnerables en este escenario que estás planteando? Hoy por hoy, de hecho, esas personas no tienen derecho a pensión de parte del IBM, Ujú. porque van al régimen no contributivo. Seguiría así. Seguiría así.
Ok. Se iría con el régimen no contributivo porque sí, definitivamente hay una parte, más bien ese régimen no contributivo debería fortalecerse. Ujú. Una cosa que habría que buscar cómo meter en el modelo, ya hay que hilar bien fino. Por ejemplo, en Suiza se hacen todas las recaudaciones y un porcentaje en específico va a un fondo común. Ese fondo común lo que hace es que cuando Jonathan no tenga trabajo, le hace los aportes para salud y pensión mientras Jonathan no tiene trabajo. Entonces eso lo que está haciendo es que las personas vulnerables en algún momento reciban los aportes de manera constante a los dos regímenes, ¿verdad? Al de pensiones y al de salud. Entonces lo que hay que buscar es que el régimen quizás el régimen del no contributivo desaparezca del todo, se cree ese fondo y ese fondo le aporte a las personas que por algún motivo no pueden trabajar en este momento y están desempleados, ¿verdad? Entonces hay que buscar cómo garantizar ese mix y probablemente hay que hacer un seguro para desempleo, ¿verdad? Entonces probablemente nosotros vamos a tener que, por seguridad nuestra misma, tener el seguro para desempleo y que sea parte del sistema. Es muy importante tener un seguro de desempleo, lo que pasa es que aquí no lo hemos desarrollado, ¿verdad? Sí. De hecho, totalmente de acuerdo. ¿Es esta propuesta tuya o rosa o riñe esta propuesta tuya con el concepto de universalidad y solidaridad de la caja? ¿O es más bien fortalecerlo en función de una nueva visión en donde todos podamos tener calidad y bienestar asegurada? Es un fortalecimiento porque al final del día lo que yo estoy buscando o lo que busca mi idea o lo que le he planteado es mejorar el servicio para todos, que todos tengamos acceso al IBM y que le sea sostenible a largo plazo. Y por el otro lado, que todos podamos tener acceso con ese aporte adicional, porque entonces Malver sabe que va a aportar para una pensión de 500,000, va a aportar para el seguro adicional que quiera y va a aportar para el seguro de gastos médicos, pero también va a aportar un extra, que ese extra se puede definir en base a la población desempleada o en base a la población que es vulnerable. Entonces usted dice, bueno, la población vulnerable es un 10%, entonces de todos los que aportamos al sistema, se va a aportar un 10% adicional, que ese es un costo que Malver va a tener, y esa es la parte solidaria de Malver en el sistema. Entonces Malver aporta para el régimen, Malver va a aportar para el ROP tanto, para el IBM tanto y para el seguro de gastos médicos tanto. Entonces digamos que Malver aportó 200,000 colones y le dicen, bueno, y el aporte solidario de Malver son 20,000 pesos. Y eso va para el otro fondo y ese fondo está disponible para las personas vulnerables. Entonces se crea ese fondo en función de los aportes de los demás. Y entonces ahí se vuelve solidario y, no, universal, ¿verdad? Entonces, todos nosotros vamos a estar acompañándonos porque alguien puede decir muy egoístamente, pero yo, ¿por qué voy a aportarle para alguien? Entonces, cuando usted esté desempleado, se va a dar cuenta por qué. Sí. ¿Qué retos o qué complicaciones, o qué no, debilidades, no, qué retos y complicaciones tiene la idea tuya en función del hoy, de cómo funciona todo hoy? Probablemente el reto más importante va a ser cómo negocio esta idea con el sindicalismo. A veces los alumnos me dicen, profe, ¿usted cuando, porque esto lo he expuesto en algunos medios, con algunos alumnos, me dicen, Ujú. ¿usted por qué no se tira para presidente? Y le digo, yo no podría ser presidente. Para hacer esto hay que ser dictador casi. Lamentablemente, estoy diciendo una palabra muy fea, yo sé. ¿Por qué? Usted nada más imagínese sentarse a discutir una idea país que va a mover los cimientos de la institución más grande del país, donde hay muchos intereses sindicalistas y políticos ahí metidos. Y la única forma de acomodar eso es haciéndole una cirugía mayor. La caja no necesita un ajuste. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta, la caja no necesita un ajuste, la caja necesita una cirugía mayor, incluso en la planificación hospitalaria, por ejemplo. A mí me hace gracia que hagan tantos hospitales, y usted me va a decir, ¿por qué? Muy fácil, si la pirámide poblacional se está invirtiendo, eso quiere decir que la población en el futuro va a ser menor. Entonces necesitamos más hospitales. Pues sí y no, sí especializados, pero no los necesitamos en tantas ubicaciones. Por ejemplo, hay muchas personas, algunas cuantas personas en Costa Rica que van a tomar su asistencia médica fuera del país,
porque tiene un cáncer, porque lo van a operar, etcétera. Ahora tienen un seguro en Estados Unidos y van allá y se operan. Y yo digo, ¿por qué una persona no puede viajar de Guanacaste a San José o de Limón a San José para que se vea médicamente? Entonces, ahí la respuesta quizás es muy sencilla y no sé, no tengo idea, pero yo lo haría. Entonces yo haría un mega hospital, pero cuando le digo mega hospital es para todo lo complejo. Cirugías de corazón, cáncer, las cirugías de ortopedia, todo eso que es complejo y lo pongo en un solo hospital. Que viene de Limón, que viene de Guanacaste, que venga de donde sea, pero un solo hospital. ¿Por qué? Economías a escala, tengo todos los médicos concentrados en un lugar, la necesidad de especialistas, por ejemplo, que la caja tiene un problema de anestesiólogos, pues los tengo en ese lugar. No tengo que andar buscando para mandarlo a San Carlos o para mandarlo. Y entonces ahí tengo que ver quién quiere ir a San Carlos, ¿verdad? A retirarse. Y entonces en esa complejidad, pues lo simplifico. Hago un mega hospital y después, ¿qué hago? Sí, hay que tener un hospital en cada provincia, importante que atienda las cuestiones de emergencias. Hay que tener los EVAIS que atienden la parte cotidiana, los EVAIS y las clínicas. Pero lo más importante, que no tengamos salas de cirugía de operaciones mayores en la periferia. Porque tenemos un quirófano en una provincia que se usará con menos cantidad de veces que lo que se puede utilizar en San José. ¿Por qué? Porque en San José, como todo el mundo viene a operarse, esa cuestión es 24/7 operando todo lo que sea necesario. Entonces ahí usted genera economías a escala, genera que tiene una sola proveeduría para ese tipo de cuestiones complejas, genera que usted tenga, incluso si usted está haciendo una cirugía de corazón y hay varios cardiólogos que van a hacer una reunión para ver un caso muy complejo, usted los tiene ahí mismo. No tiene un cardiólogo en el Hospital México, otro en el Hospital San Juan de Dios, otro en el Calderón Guardia, y los tres son buenísimos, pero resulta que el paciente que tenemos está complicadísimo y hay que ver cómo hacemos una reunión entre cardiólogos para hacerle el mejor procedimiento. Y los cardiólogos en todo, dispersados por todo el país. Entonces, yo creo más ahí en la concentración. Por algún motivo, nosotros no lo hemos hecho así. En Estados Unidos se hace así. Estados Unidos no es el mejor modelo a seguir para cuestiones médicas, pero al menos los hospitales sí funcionan muy bien cuando ya se van a hacer las operaciones, ¿verdad? Pero bueno, creo que Sería un recambio entre atender la proximidad en función de la urgencia y atender lo técnico en función de lo estratégico. exactamente. Entonces yo reubico, por ejemplo, yo siempre, no sé, yo siempre he tenido una idea un poco extraña. Yo en la Sabana haría un mega hospital. Y usted me va a decir, ¿y qué hacemos con la Sabana? No, ya una vez que esté la Sabana con el mega hospital, quito el San Juan de Dios y hago ahí la Sabana. La traslado. Entonces, ¿por qué? Porque definitivamente el San Juan de Dios ya no es un hospital moderno. Esas instalaciones no son bonitas, ya están feas, deterioradas. Eso necesita un cambio urgente. Pero no voy a meter a un hospital San Juan de Dios ahí con las presas que se hacen en Paseo Colón. Una emergencia que venga de Alajuela o que venga de Puriscal o que venga de Acosta o que venga de donde sea y que va para el San Juan de Dios, entre la Sabana y el San Juan de Dios, a veces hay presas increíbles. Entonces yo creo que los hospitales tienen que estar un poquito retirados del centro de la ciudad. Para mí están mal ubicado el Hospital México. En su momento estaban bien ubicados porque no habían carros, pero digamos, el Hospital México, el San Juan de Dios y el Calderón, no creo que sean los hospitales como que más rápidos para atender una emergencia cuando hay embotellamiento. Ujú. Y eso es un problema. Y empezamos la conversación, Albert, desde la parte impositiva y la estás terminando dentro de un concepto de reestructuración de la caja. En medio hablaste de un cambio de una sola bolsa a una identificación celular y a partir de ahí un concepto solidario en función de los aportes que cada uno está generando. En este proceso electoral en el que venimos, donde de todo se va a escuchar, este modelo es para vos el ideal, pero ¿por dónde hay que empezar para hacer este formato, este proceso, este planteamiento que haces, que va a durar sus años? Eso no es, o sea, si en este momento
todos los partidos, todos los diputados, el presidente electo, todo el mundo dice, vamos con la idea de Malver. Eso ejecutarlo llevará su tiempo para poder incluso alcanzar la etapa de madurez a nivel de la pensión. Pero ¿por dónde hay que empezar? ¿Cuáles son las primeras clavijas que hay que empezar a aflojar, aparte de la conversación con los sindicatos, que es parte del ecosistema en donde sería pues entrar a conversar un replanteamiento del modelo, pero ya en la parte institucional técnica, ¿por dónde habría que empezar? Yo creo que en simultáneo se pueden hacer el inicio de dos cosas. Una es cambiar el régimen de tributario para que sea cedular, para que yo a partir de mis ingresos y gastos, pues yo tribute, ¿verdad? Eso es lo primero que se puede hacer. Y paralelamente se puede hacer la separación de la caja en cuatro. Esa separación de la caja en cuatro va a tomar un tiempo en que la caja madure esa idea. En el mismo instante en que la caja se separa en cuatro, se le debe autorizar a la caja que las personas que están haciendo fila para algo puedan ir al médico, al sector privado. Y es una emergencia, o sea, es que las personas no tienen por qué estar ahí esperando 2, 3 años para que le hagan algo. Y yo creo que en esa discusión que tiene que entrar la caja muy fuertemente es pensar si los médicos que tiene van a ser exclusivamente la caja o pueden ser médicos de la caja y por fuera tienen negocio también. Yo particularmente pienso que si son médicos de la caja, son médicos de la caja y se acabó. Así evito suspicacias. Entonces, creo que esas tres cosas son las que pueden empezar inmediatamente. Lo otro es que hay que, de una vez se puede incluso que los actuarios empiezan a hacer el cálculo matemático para ver cuál es esa redistribución de cargas sociales en función de una pensión universal de 500,000 colones y cuál es el aporte que Malver tiene que hacer y que el resto vaya al ROP. Eso es un tema que inmediatamente se puede empezar a... Hay una duda con eso. Si al principio de la edad laboral fijamos Malver y yo 500,000 colones como la meta en función de la expectativa inicial de trabajo, pero conforme avanza la vida laboral, se van teniendo cada vez mejores ingresos, el excedente de los 500 siempre iría a un fondo ROP o se podría aspirar a modificar esa meta para poder tener mejores pensiones en función de los últimos años laborales, que normalmente son los que más generan ingresos. Es que si usted tiene 500,000 de base de pensión universal que va a ir creciendo con la inflación, Ujú. entonces usted sabe que cuando se pensiona va a tener una pensión mínima base. Hoy es de 500,000, en el futuro cuando se pensione esa persona va a ser como de 1 millón por toda la inflación acumulada que va a haber a través del tiempo. Pero por el otro lado, el exceso lo está ahorrando en el ROP. Entonces esa persona va a tener ese millón más lo que aportó en el ROP. Lo que pasa es que ahí yo soy consciente de cuánto estoy aportando en el ROP y ojalá que yo tenga una calculadora para que yo pueda estar metiéndome a ver, uy, pucha, con lo que estoy aportando en el ROP apenas voy a llegar a una pensión de tanto. Entonces ahí yo me concientizo de cuánto tengo que aportar. ¿Por qué lo digo? Porque a veces me llama gente y me dice, es que yo aporté al ROP por tantos años y no me están dando otra pensión igual a la del IBM. Y yo, ¿usted ya sumó cuánto aportó en en el ROP? No. Bueno, cuando usted suma eso, entonces usted llega y hace el cálculo y anualmente no ahorra ni un salario. Entonces usted no puede esperar que no ahorrando ni un salario por año, al final de 10 años, pues usted tenga una pensión equivalente a la de la caja. Y me dice, es que yo pensé que me estaban estafando, ¿no? Es que usted lo que tenía era una falsa ilusión de que le iban a dar algo que no es. Lo otro que es muy importante es que el ROP todavía no es maduro. El ROP es maduro hasta como por ahí del 2040. Va a salir la primera persona que tuvo 40 años de aporte. De ahí en adelante es que se empieza a madurar. Una persona que empezó en el año 2000 con 25 años a trabajar, imagínense. En el 2040 ya cumplió los 65 años y esa persona es de las primeras maduras que va a salir. Con un Entonces, ROP equivalente a lo que ha trabajado. exactamente. Lo que pasa es que ahorita estamos con un ROP de personas que no maduramos en el régimen porque no pasamos el tiempo suficiente. Ninguno de los que estamos peinando canas hoy tenemos un ROP maduro ni lo vamos a tener. Son las personas que en el año 2000 empezaron a trabajar
con 20 años. Esas son las que van a terminar con un ROP maduro cuando se pensionen, en el 2045, imagínense. Malver, viendo un segundo la atención, poniendo la atención en el rock, hay muchas personas, muchas voces que dicen hay que cambiarlo. Yo quiero tener el rock total al momento de los 65. Yo quiero tener el rock total ya porque me lo están dando a cuentagotas y quién sabe que lo vaya a disfrutar. ¿Es necesario cambiar la forma de pensar de cómo se está trabajando la devolución del rock? ¿O es simplemente lo que estás diciendo de que cuando ya alcance el punto maduro, ya sí, o las personas van a ver una retribución adecuada y van a valorarlo junto con la pensión un buen ingreso? Yo siempre en esa pregunta me hago la siguiente pregunta, perdón que lo empiece con esa forma. Ujú. Esa persona, si no la hubieran obligado a ahorrar por el ROP, tendría un ROP. Entonces, probablemente la respuesta es no. Un Entonces, ahorro propio obligado. exacto. Si no lo hubieran obligado, hubiese tenido ese ROP, probablemente no. Entonces ahí me demuestra que esa persona no es buena administradora financieramente porque no tenía su propio ahorro para cuando se pensionaba hacer lo que quisiera. Ujú. Hay que mantenerlo como está y esperar la etapa madura para poder ver un mejor dividendo. El asunto es que ahorita, obviamente faltan ¿qué? 15, 20 años y Ajá. la gente pues no quiere esperar tanto o quiere ver algo mejor en sus manos ya. El asunto es que eso no se puede por razones más que obvias. Precisamente eso que está pasando es porque nosotros no somos responsables de nuestra pensión. Nadie Ujú. calcula cuánto va a recibir de pensión, lo único que calcula es cuánto va a recibir de la caja. Y el Sí. ROP lo ve como un monto secundario. Y cuando ve que el monto secundario es un montón, pues dice, no, yo lo quiero ya. Lo Y no ven la entonces, bolsa completa. sí, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo creo que como no somos autorresponsables, como no hemos hecho ese cálculo, como nosotros no tenemos, por eso es que yo bajaría la pensión a 500,000, para que entonces usted se haga responsable de ver cuánto quiere ahorrar por encima de eso y que lo tenga el ROP. Ya después, cuando venza, si usted lo quiere todo junto, ve a ver si a usted le alcanza con los 500,000 colones. Y si Y usted porque, quiere, una pregunta, nada más tirando una idea al aire, ¿por qué no solo una en vez de las dos? como Por qué no, a ver, en el buen entender, quitar el ROP y dejar solo la pensión? dejar el, Si se está individualizando el aporte y uno tiene una meta propia. porque el de la caja es un tipo de ahorro diferente al del ROP. El de la caja Ujú. es una perpetuidad y en el del ROP es un ahorro que yo estoy haciendo personalmente para complementar esa perpetuidad. Entonces, usted puede ser, usted puede ser que ahorró lo mínimo en el ROP. Y entonces cuando usted llega y se retiró y dice, pucha, yo voy a recibir 500,000 colones más 100,000 del ROP. Sí, eso fue lo que usted hizo. Le redistribuimos las cargas para que usted se haga responsable sobre ese adicional que usted quiere recibir. Bajamos a 500,000 la pensión para que el tico sienta una reducción en las cargas sociales y tenga la oportunidad de ahorrar más en el ROP. Y esa reducción en las cargas sociales también le sirva para aportar para esas personas que están hoy en problemas económicos. Entonces, yo voy a aportar para una pensión de 500,000 en el IBM. Voy a aportar en el ROP algo que es lo que yo voy a buscar complementar y esa es la responsabilidad mía de ver cuánto voy a ahorrar en el ROP. Va a ahorrar un monto mínimo, sí, pero hasta cuánto voy a ahorrar yo, eso va a depender de lo que yo decida y lo que yo quiera tener en el futuro. Entonces ahí donde yo me responsabilizo y yo vea que el número no me está dando en la pensión que yo quiero, pues lo que tengo que hacer es aumentar los aportes. Y en esa responsabilización la gente va a entender que definitivamente no puede llegar y agarrar la plata al final de la vida y llevársela. Lo que pasa es que, por ejemplo, ¿qué tipo de personas son las que quieren todo el drop hoy? Una persona que recibe una pensión máxima en la caja, entonces tiene un monto muy bueno para vivir solo con la de la caja. Y por el otro lado, tiene ahí 300 millones de colones guardados en el ROP que los quiere ya para ver qué hace con ese dinero, pero recibe una pensión máxima. Pero ese no va a ser el panorama de todas las personas. Entonces yo creo que ahí lo que tenemos que hacer es redistribuir para responsabilizar a las personas de su propio destino financiero, ¿verdad? Ujú. Al final del día es una responsabilidad propia que tenemos.
Malver, un beneficio que no has abordado y de la parte del cambio de los impuestos, eso va a generar mayores ingresos al para fisco. Hacienda, porque definitivamente por eso bajé el IVA al 10, Ujú. porque yo sé que se va a recaudar más, porque aumenté la base de aportantes. Esa, Toda esa e- gente. esa, Eso en los 4 años que estuve en la asamblea fue muy entretenido tratar de explicarle a ciertas personas con un pensamiento ideológico distinto que si se baja el impuesto, se amplía la base y eso genera más plata. Eso es cierto. Ujú. ¿Qué tanto se puede mejorar y ampliar el ingreso con una reducción del 13 al 10 y con un recambio de la renta en función de los aportes normales en el consumo? Por ejemplo, yo bajaría el IVA al 10, dejo la renta se puede bajar al 25 para volver al país más competitivo, pero lo que definitivamente tiene que quitar el país son los impuestos de importación, que es el que genera la mayor cantidad de distorsión para ser competitivo. Entonces, vamos a ver, en Costa Rica hay más de 100 impuestos. 113 Sí, hasta el último corte. y los más importantes son tres: el de IVA, renta y gasolina. Eso quiere decir que Hacienda invierte tiempo y estos generan el 90% del ingreso, ¿ok? El 90%. Eso quiere decir que Hacienda gasta tiempo en buscar cómo cobrar 110 impuestos. Entonces, ¿qué haría yo? Para mí la vida tiene que ser muy sencilla. Renta al 25, IVA al 10 y olvídese de todo lo demás. Quite todas las distorsiones que hay en la economía. Vuelva al país un país con menos trabas. Eso genera que yo tenga el incentivo para formalizarme, que entonces ya yo tengo, por ejemplo, la gente dice, es que si usted baja el impuesto a los vehículos, se va a llenar esto de vehículos. No, vamos a ver la misma cantidad de carros, nada más que la gente en vez de andar un carro de 1 millón, va a andar un carro un poquito más bueno. Porque la gente que hoy quiere andar en carro va a hacer lo posible por comprarse un carro, así sea de 1 millón de colones. Y la gente que quiere andar en carro definitivamente va a andar en carro. No, no, eso no va a generar que hayan más o menos carros en el país. Lo que hay que generar es más calles, carreteras, pero eso es otro tema. Pero con solo que tengamos dos impuestos bien cobrados y bien atados entre sí, eso genera más eficiencia, más simplificación, más facilidad para Hacienda. Un emprendedor va a ir a abrir un negocio y sabe que nada más tiene que cobrar dos impuestos y que no hay una lista de 110 que tiene que revisar por si algo tenga que pagar ahí que él no sepa y que después le caiga Hacienda y le mira, es que usted no pagó el impuesto para tal cosa que usted decía, ni me imaginaba que esto existía. Y entonces, ese tipo de cosas que se tienen que simplificar. Albert, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo. Gracias a usted. Hasta luego. Y gracias a todos los que han estado en sintonía.